forman parte pues de nuestra costelera en nuestro periódico digital. A propósito de reforma fiscal, dice el director de presupuesto que seguiremos estirando el peso sin reforma. Dice que el Congreso Nacional, Ley de Modernización Fiscal, ha generado el apoyo de todos los sectores sociales, económicos. Sin embargo, genera inquietud que va a pasar con los proyectos y otras cuyos fondos el presidente Abinader y su equipo económico habían dicho dependen de los recursos estipulados en la reforma tributaria. El director general de presupuesto, José Rijo Prebot, pues al responder a la pregunta sobre qué alternativas tendrían para ejecutar las obras y proyectos que tenían contemplados en base a la reforma, indicó: seguiremos estirando el peso. Eso dice el director de presupuesto, José Rijo Prebot. Mira, al director de presupuesto. Evidentemente que el gobierno lo que tiene que abocarse y debe abocarse es a restringirse. El gobierno tiene contrato millonario de publicidad con un grupito, con una élite de comunicadores y de comunicadoras. Yo no me opongo a que el gobierno pues pague publicidad. No me opongo a eso. Ahora, ¿qué debe hacer el gobierno? Bajar a los niveles que ha aumentado la publicidad. El gobierno ha aumentado la publicidad, comparándolo con otro periodo, a un 57%. Quítele ese 57% que usted le aumentó a la publicidad. Economícese ese 50%. Pero además, el presupuesto de publicidad, repártalo como Dios manda. Divídalo como Dios manda. No se lo dé a 3 y 4 comunicadores, que es lo que usted está haciendo en el día de hoy. Y lo demás, evidentemente, a pesar de que somos dominicanos y que también lo merecemos, parece ser que no somos dominicanos y que no estamos en la agenda del gobierno. Craso error, porque el gobierno debe ser para todo, no para un grupito. Entonces, el MAP, por igual, que lleve la nómina a los niveles que la encontró. Igual los demás ministerios del gobierno. Pero la nómina de asesores también llévela a los niveles del 2020. Y usted por ahí se va a ahorrar una gran cantidad de dinero que hoy no sabemos qué hacer con ese gasto que estrangula al gobierno. Pero los viáticos, los gastos de representación, esos talleres millonarios que se hacen en los hoteles, elimine todo eso. Que si usted elimina todo eso, a usted le va a sobrar dinero para enfrentar los problemas que hay que enfrentar en el país. Le va a sobrar dinero. Entonces, calidad en el gasto. El gobierno tiene que abocarse a explicar, a decirle a este país en qué ha gastado
casi 50.000 millones de dólares que ha tomado prestado. Tiene que explicarle al país. Antes de cualquier reforma, el gobierno tiene que explicar en qué ha gastado casi 50.000 millones de dólares que ha tomado prestado. Está compedido a hacerlo, porque el país le está pidiendo auditoría. Y un país empoderado pidiendo auditoría, entonces no espere que la sangre llegue al río para dar explicación. Usted tiene que abocarse a dar explicación de qué usted ha hecho con el dinero que ha recibido. El gobierno que más dinero ha recibido es este gobierno. Entonces, explique. Llegó la hora de auditar las arcas del gobierno. No puede usted hacer lo que usted quiera con los recursos del pueblo. Los recursos del pueblo son del pueblo. Ahí está el señor Toledo, 20 años de prisión por recibir soborno de Odebrecht. 20 años de prisión. En la postrimería de su vida le meten 20 años en la costilla. Entonces, el gobierno, el presidente, tiene que verse en ese espejo. Y usted tiene que explicar y tener sus cuentas claras, presidente, por la salud suya y la salud de su familia. Usted tiene que tener su cuenta clara, pero además, sobre todo, en un momento que siendo usted el jefe de un gobierno que lo que tiene son 2 meses y días, lo han dejado solo prácticamente. Lo han dejado solo. Usted se quedó solo con la reforma fiscal. Se quedó solo. Aspirantes presidenciales de su gobierno no fijaron una posición. Lo dejaron solo a usted, como quien dice, húndase usted con su reforma. Entonces, si usted no buscó un consenso para la reforma fiscal en su partido, ¿cómo usted quería encontrar un consenso en la sociedad? ¿Cómo usted quería que el pueblo se sumara a ese de propósito si los principales dirigentes de su partido no lo hicieron? Entonces, ese es el problema, presidente. Pero además, el presidente sigue coordinando reuniones para darle seguimiento a una supuesta seguridad que no existe en el país y que no tenemos. Pero el presidente, luego de su fracaso con las reuniones semanales en la policía, ahora vuelve a la carga. Y vuelve a la carga a participar de reuniones de un supuesto seguimiento a seguridad que en el país no lo tenemos, pues, en ningún rincón. El presidente Luis Abinader encabeza este lunes la reunión de seguimiento al Plan de la Seguridad Ciudadana para abordar con el objetivo de evaluar las tareas asignadas y las medidas para continuar fortaleciendo la seguridad en el país. El jefe de Estado llegó a las 10:55 de la mañana al salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde participan las principales autoridades del sistema de seguridad. Yo no sé hasta dónde le vamos a estar dando a esta sociedad una comida que lo que está causando es indigestión. No sé. Unas reuniones que al final no sirven absolutamente de nada. Pero el presidente sigue perdiendo el tiempo en ese tipo de reuniones. ¿De qué sirvieron
las reuniones en el Palacio de la Policía, encabezada por el presidente y luego por la vicepresidenta. Alguien que me señale algún aporte que esas reuniones le hayan sumado a la sociedad dominicana. Alguien que me lo señale. O sea, ¿de qué sirvieron? No sirvieron absolutamente de nada. La delincuencia, el crimen organizado, los atracos, los robos, siguieron a la orden del día, los asesinatos, la gente desaparecida. Óigame, toda esa costelera siguió como el primer guandul. Lo que significa que esas reuniones del presidente en el Palacio de la Policía no sirvió absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Hoy el presidente pues sigue participando en reuniones que no le aportan absolutamente nada a la tranquilidad de este país. Todo lo contrario. Es una pérdida de tiempo. El gobierno pierde tiempo con ese tipo de reuniones. Y yo me pregunto, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la trayectoria que este gobierno, pues, a qué puerto conduce a la República Dominicana? ¿Cuál es la trayectoria que llevamos? ¿De qué sirve? Alguien que me lo explique, alguien que me lo diga. Es que no tenemos absolutamente nada claro. Sería bueno tener una luz al final del túnel, pero no la tenemos. No la vemos. Este es un gobierno improvisador. Este gobierno improvisó una reforma constitucional. ¿En qué afecta eso al pueblo? ¿En qué lo afecta? El pueblo lo dejó tranquilo con su reforma constitucional. Pero cuando vino con una reforma fiscal, ya el ego al presidente le va a quedar pues satisfecho porque el domingo va a promulgar su constitución, que era lo que él buscaba, era lo que él quería, porque esta reforma constitucional pasó sin ton ni son, solamente para poner el nombre de Luis Abinader. Esto pasó sin ton ni son. Es una reforma como que si no se hiciera reforma, así de sencillo. Una reforma para nada, pero en el sentir del gobierno estaba promulgar una constitución y lo va a hacer. Qué bueno, felicidades. Ahora, cuando vino con una reforma fiscal, el pueblo reaccionó y ustedes conocen los resultados. Pausamos y retornamos tierno y contundente.